Buenos días. Hemos llegado al momento de Uno a Uno, el segmento de la Red Noticias, donde platicamos con un funcionario, con un integrante del sector privado, con una personalidad. Bueno, hoy nos acompaña el presidente Jimmy Morales. Presidente, buenos días. Buenos días, y me gusta que esté empatado el partido, porque cuando le van 1-0 ya tenemos problema. Gracias por la invitación, Guillermo. Un placer comunicarnos con toda la audiencia. Pita el árbitro al inicio del partido, ya lo había hecho con anterioridad. Presidente, este es el follow-up a una pregunta que hemos tenido, el seguimiento a una pregunta que le hemos realizado en una conferencia de prensa. Usted nos ha hecho la invitación, sigamos platicando acerca del mismo tema. Y pongo en contexto a nuestra audiencia para que lo tengan claro. Le hemos consultado al presidente si él creía que eran acertadas las declaraciones que había realizado en cuanto al tema de golpe de Estado en su momento y el tema de preguntarle acerca de si no se había creado con esto una crisis. Para empezar, empecemos con qué es una declaración y qué es un discurso y qué es una analogía. Una declaración es cuando uno declara algo como una verdad, como algo que se estima que está siendo respondido a una pregunta específica. En este caso, estamos hablando de que es una analogía dentro de un discurso que motivaba específicamente al hecho de que estamos enfrentando temores que hoy debemos vencerlos a toda costa. ¿Y qué temor más grande para un presidente que pueda ser el que le puedan remover del cargo? Entonces, si lo tomamos desde ese punto de partida, y si ustedes quieren repetir las veces que ustedes quieran ver ese discurso, se darán cuenta que era una figura de comunicación que estaba utilizando para poder motivar a gente de gobierno en un momento histórico del país. En ese momento, ¿pensó que las palabras que estaba utilizando en su discurso iban a llegar hasta donde han llegado en el tema de la polémica en los medios? Bueno, en realidad creo que en Guatemala estamos expuestos a que cualquier persona puede utilizar una frase y llevarla al extremo que quiera. Nosotros creemos que mucha gente está tratando de hacer noticia donde no hay noticia. Ese no es un tema nuevo y ustedes lo pudieron corroborar con las mismas declaraciones que se fueron a hacer o a buscar a personas que declararon que era verdad lo que yo estaba diciendo. Ahora, a veces uno trata o algunas personas tratan de ser más papistas que el Papa, tratando de decir, ahí hubo un problema donde no hay, donde no lo existe, en donde quiere hacerse notar algo que no es la realidad de lo que se está conversando. Así es que, vuelvo y digo, yo creo que cualquier persona va a poder hacer una tormenta en un vaso de agua. ¿Lo ha hecho reflexionar esto que ha ocurrido de decir, tengo que revisar más los discursos que tengo que entregar? ¿O dice usted, no? No, yo le estoy hablando al pueblo de Guatemala, yo no le estoy hablando a ningún comunicador ni a ningún medio de comunicación. En ese momento le estaba hablando a los ministros, les estaba hablando a los secretarios y cualquiera que haya sacado de contexto las palabras, simple y sencillamente tuvo que volver al inicio de las cosas porque ustedes mismos en los medios de comunicación nos han hecho favor de publicar las declaraciones que al final de cuentas corroboran y confirman lo que yo di como ejemplo. Le estaba dando un mensaje a los ministros, a los secretarios. En esa ocasión, en el fragmento de ese discurso, sí. Por el tema de que existe temor de firmar documentos y demás, usted se ha referido a este tema, no es para nadie un secreto que el cambio en la ley de contrataciones del Estado ha provocado esto, que lo que ha pasado en los últimos años ha provocado esto. ¿Los ministros en algún momento se le han planteado en gabinete para decirle, presidente, no vamos a firmar más documentos? No me lo han planteado en gabinete, pero sí existe el temor de que una palabra que pueda ser contenida en un documento pueda ser causa de responsabilidad 20 años después. Ustedes saben que un funcionario del Estado es cuentadante de todo lo que firma y todo lo que tiene bajo su responsabilidad durante los próximos 20 años a que se ejecuta el acto. Dentro de nuestro gobierno hay mucha gente que no había estado en administración pública, que no había estado en política y que al igual que yo, decidimos dar el paso peligroso, pero que lo estamos haciendo con el deseo de servir a la nación y por supuesto que se abriga ese tipo de temores. Hay voces de analistas que decían ese día después de que usted entregaba el discurso de este discurso que usted entregaba en esta presentación de política de empleo, que por cierto quedó de lado con el tema del discurso,
que lo que causaba suspicacia era de que usted había hecho estas declaraciones el día en que su hermano y su hijo se conocía iban a recibir una medida sustitutiva. ¿Qué piensa acerca de estos planteamientos? Que los analistas, al igual que todas las personas, se confunden, generan ideas. Los analistas, muchos de ellos nunca pudieron vaticinar quién iba a ganar las elecciones. O sea que los analistas hacen análisis y los análisis llegan hasta la capacidad que ellos tengan de analizar. Pero ningún analista puede decir que todos sus análisis han sido vaticinios correctos. Entonces, yo creo que la libre emisión del pensamiento que tenemos como ejercicio en el país es una gran libertad que debemos ejercer, porque es un derecho, pero también debemos reconocer que muchas personas utilizan esos derechos sin la responsabilidad que el derecho conlleva. Pero ese creo que no es el tema hoy, sino que los analistas tienen derecho a hacer análisis. Presidente, doy vuelta a la página. Cierro el tema del golpe de Estado. Vamos a otros temas porque hay mucho de qué platicar en la realidad nacional. Y quiero platicarle acerca de lo que se va a venir mañana. Mañana hay una manifestación anunciada por Codeca. Su vocero, Heinz Heimann, ha dicho a Prensa Libre lo siguiente: evidencia que es un movimiento político partidista más que una asociación de ciudadanos. ¿Usted considera que Codeca es un grupo con intereses políticos? Definitivamente todos los grupos que se manifiestan tienen intereses políticos. Poderlo relacionar yo sería un poco difícil poderlo hacer, porque estas instancias o estas organizaciones han trascendido gobiernos, han trascendido partidos, pero que tienen una inclinación política está más que comprobado, ¿verdad? Hace algunos días usted sale a dar a conocer de que se solventa el problema de la tarifa social, del subsidio a la tarifa social, a través de la autorización ya de fondos para poder entregar el subsidio correspondiente, después de también una negociación que se tiene con los 48 cantones que se lo piden abiertamente de que se necesita ayuda para este tema. Y después de una polémica que se ha cernido entre el INDE y el Congreso, y usted sale y dice, bueno, aquí está el dinero, otorgamos la tarifa. Y Codeca es señalado en muchas regiones del país de ser responsables del robo de energía eléctrica y del cobro ilegal del mismo. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? ¿Es uno de los temas que se va a abordar en las mesas técnicas que se han establecido para trabajar el tema de una solución a largo plazo de la tarifa social? Excelente pregunta para poder aclarar la funcionalidad o el funcionamiento institucional. Nosotros no somos un ente, ni el Congreso debe ser un ente dedicado a la investigación criminal, sino que para eso está el MP y están todas las instancias de investigación criminal. ¿Quién debe investigar estos temas? El MP, en base a denuncias que pueda hacer la población o cualquier otro sector. Es más, hay dirigentes de algunos grupos políticos que ya tienen órdenes judiciales de captura. Pero esa no es la función presidencial. La función presidencial en todo caso es ejecutar planes, ejecutar presupuestos. Nosotros ya habíamos previsto este problema y por eso fue que en el presupuesto 2016, con los ahorros generados, le logramos asignar 200 millones de quetzales a este problema. Y también dejamos previstos 300 millones adicionales para poder tener dentro de la respuesta del Ejecutivo al aporte de la tarifa social 500 millones de quetzales que no iban a ser suficientes porque se necesitaban 910 millones de quetzales para este año 2017. El INDE entonces decidió reajustar la tarifa porque ellos no iban a tener el suficiente capital, porque está en riesgo sus finanzas. Incluso el riesgo puede ser la quiebra del INDE. Viendo nosotros una manifestación muy definida, muy seria por parte de los dirigentes de los 48 cantones de Totonicapán, dijimos, tienen razón, vamos nosotros a buscar una solución más allá, incluso más allá del deber. Acabamos de estar en una actividad con la municipalidad a ese respecto, y adicional a los 500 millones, logramos llegar al acuerdo de poner 45 millones más, de tal cuenta que el Ejecutivo va a aportar 545 millones de quetzales
Y el INDE le pedimos que hiciera el esfuerzo de también apretar un poquito más el tornillo de su administración y poder llegar en el 2017 a lo necesario para cubrir el 2017. La mesa técnica lo que va a hacer es buscarle solución a dos problemas. El iluminado público, porque no es justo que 6 de cada 10 guatemaltecos estén pagando más de lo que realmente deben pagar. Hay algunos que están pagando más de iluminado público que de lo que consumen en sus casas. Eso tiene que encontrársele solución. Nuestra premisa y nuestra propuesta original es que cada quien pague proporcionalmente un porcentaje a su consumo, como hay en algunos municipios del país. Y segundo problema es que si se va a seguir dando la tarifa social, que eso se le busque una solución que no sea el INDE el que lo dé, porque el INDE puede llegar a quebrar y además su función básica es llevar electricidad o la electrificación total del país, y hay un porcentaje, cerca del 8%, que aún no lo tiene. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo desde el Ejecutivo para encontrarle una solución definitiva a los problemas que no se han resuelto en el pasado. Desde la Junta Directiva del INDE, ¿en algún momento le han señalado que existen poderes que desearían que el INDE quiebre para buscar una privatización total de la electrificación en el país? No me lo han dicho, pero definitivamente si alguien quiere pensar de una forma desconfiada o suspicaz, podría pensar que sí. Sin embargo, como tampoco es nuestra tarea andar creando suspicacias, lo que sí es nuestra tarea es encontrarle solución a la problemática. El Ejecutivo tiene representantes en esa mesa del INDE, más no la decisión total, así es que nuestro planteamiento es hacer la mesa, hablar con la Comisión Nacional de Energía o de Electricidad, perdón, para que podamos encontrar una solución también a la disminución de la tarifa social y encontrar mejores propuestas y posibilidades para no solo mantener, sino mejorar nuestra matriz energética, que es muy buena. Codeca mañana pide su renuncia. Yo creo que mucha gente la puede pedir, pero el pueblo de Guatemala nos eligió para 4 años, nosotros seguiremos privilegiando la libre emisión del pensamiento. Pasemos a otro tema. Pasamos del subsidio en la energía eléctrica a lo que ha presentado hace algunos días el Ejecutivo. Ha sido el plan de recuperación vial, más de 2.900 millones de quetzales que van a ser ejecutados en los próximos 3 años. No, en este año. ¿No será en 3 años? No, o sea, los 2.900 millones de quetzales es para este año, okay. Y esos 20.000 kilómetros este año, aunque hay algunos proyectos que son multianuales, pero los 2.995 son para este año. Para este año. ¿20.000 kilómetros? 20.000 kilómetros en este año. Sí. Una pequeña aclaración, eso me 17.000 kilómetros es nuestra red vial total, y eso pues quedó aclarado con la exposición del ministro de Comunicaciones. ¿Por qué 20.000? Porque recuérdense ustedes que en toda la matriz que se presentó están kilómetros nuevos, está mantenimiento de carreteras, pero también hay limpieza de carreteras. Ahí, dentro de la misma sumatoria de la reparación de carreteras, más el mantenimiento, más el bacheo de carreteras, ahí es donde hay carreteras que van a estar sumando doblemente, y por eso tenemos 20.000 kilómetros de servicio cuando nuestra red es de 17.000. Serán alrededor de 60 kilómetros diarios los que deberán de trabajar. En este sentido, tomando estas cifras, ¿cree que este es un plan realista que se puede cumplir? Sí, y lo pueden, y es más, nosotros estamos planteándolo a luz, y lo estamos planteando a vista de todos. Es más, en línea está compartiéndose en tiempo real lo que se está haciendo. Ahora, ese es el plan. Nosotros creemos que si no hay eventualidades, puede realizarse. Si hay eventualidades, pues no se podrá. En el caso del Ejército, por ejemplo, al Ejército y a Comunicaciones les di la orden de 8.000 kilómetros. La idea era que hicieran 1.000 kilómetros el Ejército, 1.000 kilómetros caminos. De los 1.000 kilómetros que tenía que hacer el Ejército, hizo 1.500 kilómetros en un año. Hoy la meta fue, señores, si el año pasado hicimos 1.000 kilómetros, este año 1.000 kilómetros es el mínimo. El reto es ir para adelante. Si no lo alcanzamos, pues tendremos que decir, miren, no se alcanzó esta meta, pero entiendo que les ha dejado la meta de 1.500 al Ejército. Les he dejado la meta de 1.500. Okay.
están incluidos dentro de este proyecto también, ¿verdad? Entonces, esos 20,000 kilómetros está también el ensanchamiento de rutas, que ese es un tema importante, Guillermo, y gracias por la oportunidad. De esos 1,500 kilómetros que hizo el ejército, esos caminos no estaban registrados. ¿Qué significa? Que se consideran rutas de tercer nivel, que son de responsabilidad municipal, pero las municipalidades no tienen capacidad económica de poderles dar mantenimiento. Entonces ahora con esto se ha llegado a un convenio en el que la municipalidad pone el combustible y el mantenimiento. Se abre la brecha a más de 3.60 metros, 3.60 metros. Entonces, ese camino ya ensanchado y mejorado, la municipalidad tiene la capacidad de pedirle a Caminos que lo registre. Y entonces, al quedar registrado, ya pasa a responsabilidad del Estado el darle mantenimiento. Cosa que antes no se les daba mantenimiento porque, repito, al no ser responsabilidad del Estado y la municipalidad no tener la capacidad económica de hacerlo, nadie le daba mantenimiento y se perdían los caminos. Le voy a plantear algo y solo quiero que me diga si está de acuerdo conmigo o no. En el pasado ha existido un alto índice de corrupción en el tema de carreteras y en el tema de infraestructura vial. ¿Está de acuerdo? Sí, así son los señalamientos. Okay. Estamos ante uno de los planes más grandes que se han lanzado en la historia para la recuperación vial. Es quizás de los más grandes que yo he escuchado, por lo menos. ¿Cómo va a asegurar el mandatario y su equipo de trabajo de que no se pierda más dinero en el país en temas de corrupción con este programa de recuperación vial? Y déjeme terminar la pregunta. Platicaba un día después de que se presenta este plan con el ministro de Comunicaciones, Aldo García, y le hacía la misma pregunta. Y me decía, hemos establecido un portal donde se va a transparentar quiénes son los contratados, qué es lo que han ejecutado, qué es lo que han hecho, y se espera una auditoría social. Pero la pregunta es, supervisar este tamaño de proyecto para una auditoría social no solo es complejo, sino es muy delicado. Y el tema es que el ministro me decía, constitucionalmente no le puedo impedir a nadie el participar en este tipo de licitaciones, aunque hayan sido señalados previamente de actos de corrupción. Presidente, ¿cómo le vamos a asegurar al pueblo de Guatemala de que en este proyecto tan grande no va a haber corrupción? Empecemos por no asegurar lo que no podemos asegurar. Es decir, yo les puedo asegurar una lucha plena contra la corrupción, pero esta no es una tarea de una persona, ni del ministro y el presidente. Esta es una tarea de todos los guatemaltecos, incluidos los empresarios que están haciendo el trabajo. Dentro de lo que nosotros tenemos como nuestras pruebas es que un proyecto de Tacisco a La Avellana, que en el 2011 fue cotizado a 70 millones de quetzales, un trayecto como entre 18 y 20 kilómetros, y que a precio actual o valor actual neto se pudiese cotizar en 90 millones de quetzales, ahora lo logramos licitar a 32 millones de quetzales. Estamos hablando de un tercio. En eso lo licitan. ¿Se contempla una posible ampliación, que ahí es donde muchas veces viene la corrupción? Pero por eso el punto es, de 70 en el 2011, si se cotizara con esos mismos valores y con todos los incrementos sería 90 millones y ahora logramos una licitación por 32 millones de quetzales, no estamos hablando de lo que yo les puedo ofrecer en el futuro, sino que les estoy dando evidencias de lo que estamos logrando en el presente. Ahora, ¿qué le puedo garantizar al pueblo de Guatemala? Que estamos tratando de ser transparentes. Y yo les he dicho a todos, miren, tristemente, o mejor dicho, no es tristemente, yo no podré defender a nadie, por eso debemos hacer las cosas correctas. ¿A qué me refiero con no podré defender a nadie? Yo he dado un discurso en el que Guatemala está cambiando. Y si ustedes retoman mi discurso de toma de posesión, recuerdo haber dicho, hicimos las cosas mal en el pasado. Si alguien lo hizo, no lo haga más. Yo no puedo cambiar el pasado. Puedo cambiar el presente y con mis acciones del presente tendré un futuro diferente. Yo le puedo asegurar al pueblo de Guatemala que eso sí me comprometo a hacerlo. Y le estoy dando el espacio a todas las instituciones para que hagan el trabajo que deben hacer. Y también le dejo a toda la población la libertad de que pueda oír con sus oídos, ver con sus ojos qué institución está haciendo lo correcto, qué institución no está haciendo lo correcto, qué institución sigue la línea correcta, qué institución se puede perder en la línea que persigue. Entonces,
Eso sí puedo plantearlo con todo mi corazón, Guillermo. Presidente, usted ha mencionado algo que también ha entregado en una conferencia de prensa, un detalle que ha dejado ahí, si lo quiere ver de esa manera. A la pregunta de por qué no salió a defender a la CICIG, usted ahorita me ha dicho que usted no defiende a nadie. En esa conferencia usted ha dicho que ni a su hijo había defendido, que por qué iba a salir a defender a la CICIG. ¿Se ha enfriado su relación con Iván Velázquez? Nunca he estado caliente, ni tibia, ni fría. Simple y sencillamente yo soy una persona institucional. Si ustedes se dan cuenta, el presidente confía en una institución que se llama CICIG. Y es tanta la confianza que renovó el mandato sin que se venciera. Ahora, ¿qué pide el presidente de las instituciones? Que hagan lo correcto. Si no están haciendo lo correcto, entonces también las cosas tendrán que caer por su propio peso. Y con eso, vuelvo a insistir, les he dicho a nuestros funcionarios, y en el mismo discurso que es el que origina esta conversación, dije, la única forma en la que podemos estar seguros que no vamos a ser defraudados nosotros mismos por nuestras sociedades haciendo lo correcto. Hay temores de que a veces haciendo lo correcto se puedan cometer errores. Y es por eso que no podemos plantear que un error o una acción de determinado calibre sea juzgada con otro calibre o juzgada con un peso diferente o una característica diferente a la que deba ser juzgada. Alguien se ha acercado al presidente y le ha pedido la renuncia del ministro de Gobernación Francisco Rivas, que destituya al ministro de Finanzas Julio Héctor Estrada y al canciller Carlos Raúl Morales. ¿Alguien se ha acercado al mandatario y le ha pedido las cabezas de estos tres ministros? Sí, no voy a revelar nombres porque tampoco puedo llegar a ese tema, pero sí me han pedido que destituya a todos los miembros de mi gabinete, que destituya a directores, de secretarios o directores. Siempre va a haber peticiones de toda naturaleza, pero la decisión está en ¿quién? En el presidente. ¿Es muy cercano el ministro de Finanzas? Sí. ¿Por eso escogió a Regina Elizabeth Farfán como secretaria privada de la presidencia? No. Yo elijo a las personas porque hago un análisis yo. ¿Por qué la eligió? Me recomiendan personas. La licenciada Farfán tiene conocimientos de auditoría, tiene conocimiento de leyes, es una persona que ha venido haciendo un excelente trabajo en el Viceministerio de Finanzas, es una persona que toda su trayectoria en la administración pública genera confianza. Y alguien me dice, pero ¿es tu amiga? No. ¿Y entonces por qué la nombraste? Porque así nombré todos los ministros, ninguno era mi amigo. Todos los ministros fueron evaluados, así como me tomé el tiempo necesario y suficiente para evaluar quién podía acompañarme. Muchos amigos me dijeron, Jimmy, considérame. Yo no lo haría más que por trabajar, servir a la nación y protegerte. Y lo agradecí y digamos, revisé los currícula de todos y cada uno. Y cuando tomé la decisión, la tomé porque estaba convencido que es la persona que puede hacer el trabajo que yo necesito. ¿Qué opina de la prensa nacional? Hay muy buen periodismo y hay muy mal periodismo. Hay muy buenos futbolistas, como hay otros que no llenan las expectativas que nosotros tenemos. Yo creo que Guatemala y el mundo está cambiando, porque Guatemala no es el único lugar en donde la palabra se ha democratizado. Los medios ya no son tan poderosos en cuanto a audiencia como lo fueron en su momento y están abriéndose espacios para medios sociales o redes sociales. Yo soy una muestra de que no se necesita del todo lo que antes se necesitaba para poder ganar unas elecciones. Creo que la prensa de Guatemala tendrá que evolucionar en todo sentido de la palabra. Tendrá que encontrar fuentes de financiamiento para poderse sostener. Tendrá que tener mucha más creatividad
pero yo creo que es parte de los cambios mundiales que se están dando. Presidente, yo no le voy a preguntar si está estresado porque, Porque eso es es obvio. normal. Pero ¿está frustrado? Y le pregunto esto porque a veces lo veo molesto cuando se le cuestionan ciertos temas. Y aparte, ¿usted pensó que esto iba a ser tan complicado? Yo creí que iba a ser tan complicado. Por supuesto, no es lo mismo imaginar que vivir. Que si estoy frustrado, sí me frustro muchas veces. La persona que me dijera algo diferente, yo trataría o me generaría desconfianza. Ahora, también hay un poema en el que más o menos dice así: hijo mío, no le creas ni al éxito ni al fracaso. Son los dos mentirosos más grandes del mundo. Y es cierto, el éxito no precisamente es una constante. Hoy tengo éxito y me creo exitoso y mañana fracaso. O puede ser que hoy fracase y me siento un fracasado, pero a la vuelta del día tengo el éxito. Yo creo que cada día basta su propio afán. No te afanes ni por el día de mañana ni por lo que vendrá. Cada día le basta su propio afán. Hay muchas cosas buenas que se han hecho y que nosotros quisiéramos a veces que se le prestara más atención para llevarle a los guatemaltecos que necesitan esperanza más información que les inyecte esa esperanza. Porque si nos empecinamos en la frase para cambiarle el contenido y tratar de buscar algo negativo donde hay muchas cosas positivas, lo único que seguimos sembrando es aquella generación con la que crecí yo. Y a mí me decían, jugamos como nunca. Perdimos como siempre. Vamos a la Yo pausa. ya no quiero esas frases en las nuevas generaciones guatemaltecas. Vamos a la pausa. Ya regresamos al cierre de la entrevista con el presidente Jimmy Morales. Algunas preguntas que están pendientes las hacemos al regresar de la misma. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias, uno a uno con el mandatario Jimmy Morales, hoy platicando de diversos temas, abordando la polémica en torno al golpe de Estado, a las declaraciones en torno a la CICIG. Bueno, hay diferentes temas que ya hemos abordado y que usted ha podido escuchar. Y tengo que preguntarle, presidente, Óscar Berché, Álvaro Colón, Otto Pérez Molina, Alfonso Portillo, todos los expresidentes de la época democrática han mencionado que existen poderes oscuros en Guatemala que buscan desestabilizar al país. Ya algunos de sus funcionarios han utilizado esta frase. ¿Usted cree que existen poderes oscuros que están buscando desestabilizar al país? Y llegó el momento de decir abiertamente de dónde provienen esos poderes oscuros. Bueno, empecemos por la palabra, poderes oscuros. Los poderes oscuros existen, pero como son oscuros, no se ve con claridad quiénes son. Es por eso que viene la palabra. Por lo menos hay 5 poderes claros dentro de la teoría del poder. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder sector privado de la palabra, o digamos el poder económico, el poder económico, el poder militar, y algunos otros dicen que la opinión pública manejada por el poder de los medios de comunicación, más el tema religioso, que algunos los plantean. Ahora, ¿quiénes son los que manejan los poderes fuera del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? Porque acá hay rostro. Ahora, ¿quién maneja un poder económico? No precisamente es un empresario o es una persona que tenga nombre y rostro. Además, no estoy diciendo que el poder económico está en una sola persona. Hay poderes económicos que no son precisamente empresarios. ¿Cuánto maneja el narcotráfico de dinero? ¿Cuánto maneja de poder ese dinero? ¿A cuántas personas puede comprar, sobornar, amenazar? O quitemos el poder económico y veamos el poder de la fuerza, en donde se matan personas porque no quieren acatar las instrucciones de un poder oscuro. Hay poderes oscuros como lo hay en todos los países, pero precisamente por ser oscuros no se puede revelar la apariencia porque no se conoce. ¿Quién debe investigarlos? En Guatemala, ¿quién?
No para eso es la CICIG. Esa es la verdadera función de la CICIG. ¿Se recuerdan ustedes cómo empezó el tema de la CICIG? No se iba a llamar CICIAG. Era una comisión internacional para investigar los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos. ¿Cree que la CICIG se perdió en su camino? No sé. Eso habrá que analizarlo. Y creo que el presidente no está para analizarlo. El presidente está para dirigir el Ejecutivo y el Ejecutivo ejecuta planes que se los propone al Congreso. El Congreso los aprueba juntamente con un presupuesto. Y aprovecho para quejarme. ¿Por qué razón una junta o una directiva de la Comisión de Finanzas que dice tener tendencia social recorta agricultura y recorta desarrollo cuando sabe que Guatemala es lo que más necesita? La queja es contra la UNE. La queja es contra quien hizo ese recorte, injustamente. ¿Por qué? Porque a quien castiga es al pueblo de Guatemala. El presidente tiene que ejecutar un plan, tiene que ejecutar un presupuesto. ¿Por qué en el 2015 aprobaron un presupuesto que le quitaron 1,000 millones de quetzales a salud? ¿Qué hizo el presidente Morales? ¿Qué hice? Conseguí 1,000 millones de otras carteras y se las di a salud. Y por eso es que hoy ya no tenemos la crisis hospitalaria que tuvimos en ese momento. Seguimos con problemas, pero por lo menos tenemos un 91% de abastecimiento en medicinas y el presupuesto para mantener el abastecimiento. Se pagaron las vacunas y tenemos garantizado el dinero para pagar hasta octubre las vacunas que se perdió en el 2014 por deudas y por pago de eso. ¿Considera que tiene enemigos en esos sectores que me acaba de mencionar, en estos? Yo digo que sí, antes no tenía tantos, ahora sí. 13,000 kilos de cocaína se decomisaron en un año, Guillermo. 13,000 kilos. Eso no lo logró decomisar el Patriota en 4 años, ni la UNE. Tenemos 15,000 kilos de cocaína que no llegaron a su destino y que hay gente que tuvo pérdidas millonarias. Se desmantelaron 92 bandas criminales que se dedicaban a la extorsión, al sicariato, al secuestro. Y esa gente definitivamente que está molesta con nosotros. El mandatario Morales fue una de las figuras que apoyó en su momento abiertamente, y todos los poderes del Estado lo hicieron, la presentación de las reformas al sector justicia a nivel constitucional. En este momento en el Congreso hay una discusión muy fuerte en torno a la aceptación o no del derecho indígena, el cual ha llegado a puntos donde se ha quedado entrampada la agenda de las sesiones extraordinarias que se ejecutan para conocer este tema. El presidente Morales, ¿cuál es su posición en cuanto al derecho indígena? Y en su momento usted dijo, criticó la poca labor del Congreso y consideró que la población puede ayudar a presionar a los diputados para que aprueben leyes. ¿Usted presionaría para que se reconozca el derecho indígena? 3 preguntas en una me hizo. La primera, ¿el presidente apoya la reforma constitucional para el sector justicia? Sí. ¿Los 5 contenidos de la propuesta? Sí. ¿Cuáles son los 5? La jurisdicción indígena, el tema de la carrera judicial, la separación de lo administrativo con lo judicial, la creación de un consejo judicial y el tema de todo el proceso de postulaciones. ¿Guatemala necesita ese cambio, esa reforma? Sí. ¿Jimmy Morales quiere ser el presidente reformador? Sí. 2. ¿Cuál es la forma de apoyarlo? Como lo he apoyado siempre. Fui el que tomé el liderazgo, convoqué al legislativo, convoqué al judicial y se hizo la propuesta. Aquí es donde viene el momento medular. ¿Es correcto que el Ejecutivo le diga al Legislativo qué debe hacer? ¿O es correcto que todas las instituciones, no solo el Ejecutivo, todas, respeten la función para la cual han sido creadas o han sido electas? Ese es un punto que debemos recordar y que no debemos olvidar, la institucionalidad. Guatemala es una república y tiene 3 poderes claramente establecidos, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿En dónde está ahora?
en donde debe estar. ¿Qué debe hacer? Debe discutirlas. ¿Qué debe hacer la población? Exigirle a quienes les representar que hagan la discusión correcta. ¿Está a favor o en contra del derecho indígena? Yo he estado siempre a favor del derecho indígena. Sí. No recibía los 48 cantones de Totonicapán. Que tenían 3 exigencias. No, sí, pero también los he recibido en otras ocasiones. Pero si yo no hubiera reconocido esa autoridad, aunque me trajeran 1000 exigencias, no los recibo. Pero su posición es que está a favor. Por supuesto, pero es que sí ha funcionado. Acabo de estar con las autoridades indígenas de Sololá y dice que sus registros hablan desde 1740 y algo. ¿Qué le diría al sector privado que se ha mostrado contrario a la aprobación del derecho indígena? Que tienen también el derecho de poder hablar. ¿En qué momento yo le puedo vedar el derecho a cualquiera de los sectores? Yo no le puedo vedar el derecho de libre emisión del pensamiento a nadie. Por el contrario, tengo que dar categóricamente el ejemplo de que se deben respetar las instituciones y que debemos apoyar que los procesos se den libres, soberanos, independientes. Porque si no, ¿qué república estamos diciendo que tenemos? Tengo 2 últimas preguntas. La primera es el tema de comunicación que se ha tenido después del discurso que usted entregaba y que ha generado la polémica del golpe de Estado. Usted hace las declaraciones, ya me ha aclarado de que estamos claros que se han sacado de contexto, pero sus ministros, tanto ministro de Gobernación como ministro de la Defensa, salen a decir desconocer el tema, pero su vicepresidente, Jafet Cabrera, dice que hay una investigación que se está llevando a cabo en la presidencia. No es en la presidencia, no es en la presidencia. Él lo ha dicho. Quizá él pudo haber hablado de Consejo de Seguridad en donde participa la presidencia y la vicepresidencia. No. Nosotros hemos sido respetuosos y a los rumores los hemos tratado como rumores. Cuando ha habido necesidad de que se investigue algo, se ha pedido que se investigue a la instancia correcta. En este caso, no puedo extenderme más por los temas que esto conlleva, pero también, como le dije a alguien, tenga cuidado cuando mencione nombres, porque si usted le pone nombre y apellido a algo, puede ser peligroso. Sin embargo, si se hacen las peticiones hacia donde se deban hacer, yo creo que se podrá desvirtuar si es un rumor o si hay algo de qué preocuparse. Recuérdese usted que en el país, en nuestra Constitución y en nuestra ley, hay también delitos como el de sedición, que aquí están olvidados, pero que en determinado momento están en ley y que la ley está para cumplirse. Y en este gobierno se cumplirá la ley. ¿Hablaron con el vicepresidente, con el ministro de la Defensa y el ministro de Gobernación en torno a este tema, las declaraciones entregadas por todos? En el Consejo de Seguridad se habló y todo se mantendrá con todo el tema de seguridad y si es necesario generar algún tipo de acciones, tenga por seguro que se van a realizar. Pero si queda como rumores, rumores han habido y habrán. Cierro con esta pregunta la entrevista. En una reunión con integrantes de la Cámara de Industria de Guatemala en el 2015, cuando usted todavía estaba de candidato, usted dijo, la mayor garantía de transparencia para mi gobierno es mi mamá, porque ella no educó ladrones. Así lo afirmaba cuando usted era candidato. ¿Qué opina su señora madre en cuanto a lo que estaba ocurriendo en torno a su entorno familiar? Pero es que mi entorno familiar no tiene bajo ninguna circunstancia el calificativo que está insinuando. Es más, mi familia se puso a disposición de las autoridades desde el mes de septiembre. Que hayan hecho de esto un tema mediático diferente, yo creo que ahí habrá mucha tela que cortar y no es el presidente el que se tenga que sentar a hablar de estos temas. Con esto dejo claramente abierto que para empezar, mi familia se presentó, mi familia dijo la verdad y creemos que la verdad es la que nos hará libres, no solamente de un tema físico, sino de un tema histórico, en donde nosotros no venimos hasta acá para dar un paso atrás. Vinimos hasta acá porque tenemos la vocación de servicio, porque tenemos el deseo de servir
y porque creemos que Guatemala se lo merece. Hace muchos años le pedí perdón a la familia. Sabía qué cosas podían pasar. Y mi familia fue valiente y es valiente. Para adelante. Presidente, ¿veremos nuevamente la donación de su salario después de la decisión que ha tenido que tomar? Esa decisión quedará en mi haber y no la volveré a compartir con ningún medio porque creo que no han tenido algunos la madurez para tratar esos temas. Creo que es uno de los temas en donde como país debemos madurar. Hay mucha gente incluso que hoy que ayudaba está dolida y dijo no más. Y es triste que lo causen gente que tendrían que tener más responsabilidad por ser acogidos de la forma en que son cuando vienen. Hasta ahí lo dejo y pediría que no, aunque sé que van a pedir explicaciones, de una vez aclaro, no voy a dar explicaciones porque lo que se ve no se pregunta. ¿Cómo fue ese día que le tocó tomar esa decisión? Difícil, Guillermo. Yo tomé el cargo siendo un hombre de clase media y sigo siendo un hombre de clase media. Dios mediante, seguiré siendo un hombre de clase media con la dificultad de que tendré que a mis 50 años tratar de rehacer la vida porque le habré dedicado a mi nación que se lo merece parte de mi carrera artística, porque siendo honestos yo creo que difícilmente me podré subir a un escenario después de la presidencia. Y no porque no quisiera, sino porque no es justo que alguien quiera vituperar la imagen de una presidencia que no es propiedad mía, sino que es propiedad de la nación, como diría Truman, por un simple hecho de lo que ustedes quieran. Pero la presidencia o la expresidencia de cualquier país no es propiedad del individuo, es propiedad de la nación. Y es por eso que yo insisto en lo necesario que es de dignificar las instituciones. La presidencia de la República de Guatemala es la presidencia de la República de Guatemala. No es Jimmy Morales. Presidente, ¿qué le diría a los diputados de la oposición que en su momento dudaron de si el presidente Morales estaba en su capacidad mental para seguir gobernando? Bueno, yo creo que ellos sabían claramente de mi capacidad mental. Ellos sabían qué estaban diciendo y ellos sabían por qué lo estaban diciendo, o sea. Y también los medios de comunicación saben a qué se refieren. O sea, ellos lo que quieren es generar noticia, polémica y todo. Es más, cuando en verdad estuve enfermo, ni se enteraron. Y en realidad no estuve enfermo, sino que lo que tuve fue una cirugía en el costado en el mes de marzo del 2016. Me operé un domingo y el lunes ya estaba trabajando. ¿Y de qué lo operaron? Un lipoma que tenía, pero era una operación de 3 centímetros que se convirtió en una operación de 9 centímetros. Nada del otro mundo, pero por supuesto, una operación de 9 centímetros es considerable y duele, pero al otro día había que estar a las 6 de la mañana y se trabajó. O sea que los que hablan porque en realidad no tienen que hablar, pero gracias a Dios soy una persona relativamente joven, sana, trabajadora. Gracias a Dios he sido honrado. Nunca he dicho que soy perfecto. He dicho ni corrupto ni ladrón. Y ayer lo dije, o no sé qué día lo dije, ni corrupto ni ladrón, ni perfecto, ni lo sé todo. No les digo a qué equipo de fútbol les voy porque ya todos lo saben, pero ahora voy con mi camiseta de selección al estadio. Yo no quería sacar el tema, pero presidente, no lo puedo dejar de hablar porque usted es un aficionado de la selección, la red también es deporte. Y para una última pregunta, sé que le dije hace varias que iba a ser la última, pero esto no lo puedo dejar de lado. ¿Qué opina de la suspensión del fútbol guatemalteco? Triste. O sea, yo quisiera
que muchas cosas pudieran cambiar en el país, pero definitivamente nuestra generación tendrá que marcar ese cambio a futuro. En todo caso, pues estaré apoyando para que podamos disminuir esa suspensión, porque en última instancia el castigo debe ser para las personas que cometieron las infracciones, no para una afición, no para una selección. Así es que nosotros incondicionalmente seguiremos apoyando a nuestra selección, a nuestro fútbol nacional, y ya que usted me hace indirectas, yo también. No pierda la esperanza de la sexta luna, mi querido Guille. Nunca, los 75 años se respetan. Presidente, muchas gracias. Le agradezco mucho. Un placer, gracias. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, despedimos esta primera emisión de la Red Noticias.